Amigas, amigos, tengo información para ustedes, ya estoy aquí con la información. Oiga, el tema de Ricardo Monreal ya da mucho de qué hablar. Es evidente que tiene una agenda legislativa donde considera siempre consultar a la oposición, como si le siguieran el juego, pues. La mayoría que tiene en el Senado, porque tiene mayoría, es cierto, no es calificada. Pero ¿qué no hicieron acuerdos? En tanto Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva, y se asume la nueva jefa en la Cámara de Senadores por parte de Morena, ha señalado al bloque de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, que apoyen con mantener la pregunta que está propuesta en la revocación de mandato. Primero, esa ley no tiene una reglamentación por una omisión legislativa, de la que también Ricardo Monreal es responsable. Otro tema que se ha tocado en ese contexto es que los partidos políticos o bien el titular del Ejecutivo, las autoridades competentes, en este caso ejecutivas, no puedan hacer campaña, no puedan invitar a la gente. Es decir, callarlos, silenciarlos. Esa es la propuesta que hasta hoy está. Es una consulta popular, 3.500 millones lo que pidió el INE, o sea, es mucho dinero. Es cierto lo que han dicho incluso legisladores de oposición, como para judicializar un tema que debió resolverse desde la pasada legislatura en la Cámara de Diputados. Y no se pudo porque no quiso el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Falso que se hayan adherido a esa propuesta. La rechazaron y la echaron atrás, no quisieron aprobar un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Esto en culpa bastante culpa tienen los integrantes del Poder Legislativo. Y Ricardo Monreal pues ya tira pa'l monte. Yo creo que ya no tiene contacto con el presidente y pues derrapa cada vez que habla. Le comentaba yo en un video anterior, pues ya prepara maletas. Pues ahora si lo dejan así, va a seguir legislando de esta manera. Prácticamente para el PRI-PAN-RD. Hay que consultarlos, se va a judicializar. ¿Qué no han judicializado todo? ¿Ya han ganado algo? Bueno, pues hay que ser congruentes. Mire, en primera instancia, la división ya está marcada. La revocación de mandato ya dividió, por supuesto. Olga Sánchez Cordero es la nueva jefa del Senado y Ricardo Monreal lo sabe. Entonces él actúa ya por su cuenta, en tanto la exsecretaria ya pidió a los morenistas mantener la posición para no modificar la pregunta en consulta. En tanto, Ricardo Monreal ya busca acuerdos con la oposición, que es finalmente su lugar de llegada. A pesar de que la senadora morenista Olga Sánchez Cordero pidió a sus compañeros de bancada no modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato, como lo exige la oposición, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, manifestó su disposición a formular dicha pregunta para evitar que se judicialice el tema, como amenaza el bloque de contención que amaga con interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En conferencia de prensa, bueno, bla, 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 mejor le presento lo que dijo Monreal, que me parece fuera de lugar, porque en todo caso, ¿por qué no atoraron estos asuntos en la reunión plenaria de senadores? Cheque la pregunta, cheque las respuestas, Ricardo Monreal ya está del otro lado. ¿Prevé que la ley de revocación de mandato termine en la Corte? Dijo el coordinador del PRI, el coordinador del PAN, que si no se cambia la pregunta que Morena propuso, esta ley puede terminar en la Corte. ¿Cómo le gusta el panorama? Bueno, no me adelanto. Yo dije desde un principio que había la intención y la posibilidad de poder reformular la pregunta. Hoy lo conversé con algunos coordinadores de los grupos parlamentarios para intentar entre lunes, martes y miércoles reunirnos y revisar qué acercamientos podemos hacer respecto de la pregunta. Ojalá y logremos un acuerdo, porque en efecto ellos tienen su derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales en esta acción de inconstitucionalidad de alguna norma jurídica que ellos crean que lo es. Entonces,
sí tienen ese derecho a salvo y vamos a intentar resolverlo con acuerdo de aquí al jueves, lunes, martes y miércoles. Senador, pero de verdad hay disposición de Morena, porque la senadora Olga Sánchez Cordero llamó ayer a Morena a que no modifiquen la pregunta como Morena la tiene planteada en la iniciativa que se acaba de aprobar. Sí, yo espero que podamos buscar el acuerdo. O sea, yo como coordinador del grupo parlamentario sostengo que deberíamos reformular, revisar y buscar un acercamiento con los grupos parlamentarios para que estuviésemos de acuerdo en la formulación de la pregunta y en todo el procedimiento. Gracias. Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Senador, muy buenas tardes. Ayer, de manera pública, Mario Delgado les ha pedido que en la ley se incluya el derecho del presidente de la República y del Ejecutivo Federal en general a promover la consulta y a poder fijar sus posiciones, buscar, digamos, el voto para su refrendo, a pesar de que la Constitución no lo considera. Es más, lo dice de manera expresa. Está prohibido que cualquier ente ejecutivo, legislativo y judicial intervenga en este tema. ¿Cómo va a resolver Morena esta petición concreta de su presidente y la limitación que le pone la Constitución Política Mexicana? Bueno, este es otro de los temas pendientes de resolver, Leti. A pesar de que el presidente del partido ha expresado una opinión respecto de la actuación del Ejecutivo Federal o de otros poderes, tenemos que revisar que la Constitución y que la ley que en este momento estamos formulando no riña con los principios constitucionales del artículo 35. En efecto, si no nos ponemos de acuerdo, como decía Víctor Ballinas, probablemente acudan a la Corte o a un tribunal jurisdiccional por la vía de la acción de inconstitucionalidad, lo que nos va a llevar a que esta ley se pueda judicializar y eso nos evite en tiempo y forma preparar bien la revocación de mandato. Por eso hay que hacer un esfuerzo extra de lograr el acuerdo con los grupos parlamentarios. Nosotros tenemos la mayoría, podríamos sacar la votación con mayoría, pero no es lo deseable porque esto abriría la posibilidad de que ésta pueda ser judicializada y pueda controvertirse en el Poder Judicial de la Federación. Hay que evitarlo para que tengamos un instrumento confiable de aplicación general en beneficio de todos. Víctor Gamboa del Universal. Señor, buenas tardes. Yo quisiera preguntarles. Bueno, ahí ya son otros temas con Ricardo Monreal. Ahí lo ve como pez en el agua. Por supuesto, él está en contra de lo que propone Olga Sánchez Cordero, mantener la pregunta de la revocación del mandato, que no es otra cosa de, ¿está usted de acuerdo en que continúe, que termine? ¿O usted está de acuerdo en que no termine, que se quede o que se vaya el presidente de México con el nombre en la boleta? Es decir, la boleta de revocación de mandato. Ricardo Monreal sabe que tiene la mayoría, o sea, la mayoría la tiene Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Partido Encuentro Social, en la Cámara de Senadores, incluso en la Cámara de Diputados. La ley secundaria, que es ley reglamentaria solamente, es decir, articulado, lo que son la pregunta, los lineamientos generales, eso lo sacan por mayoría simple, y esa la tienen. Pero, es que se va a judicializar, o sea, ese ya es truco. Y esto no se debe permitir. Olga Sánchez Cordero tiene razón cuando habla de mantener la pregunta, porque de otra forma es lo mismo, estar casi a expensas de lo que opine la oposición, de la cual ya parece parte Ricardo Monreal. Sabe que tiene mayoría, sabe que son mayoría, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Partido Encuentro Social, en la Cámara de Senadores, y que también tienen la mayoría en la Cámara de Diputados.
con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Ahora, ¿por qué no hacer el articulado y aprobar esa revocación de mandato, esa consulta popular? Y todo lo que tiene que ver con ese asunto de la difusión, porque bajo las circunstancias actuales del INE, pues eso se va a convertir en un problema serio si lo mantienen ahí. A Lorenzo Córdoba, que estará contentísimo con estas declaraciones de Ricardo Monreal. Prácticamente les da hacia adelante, los mantiene, los sostiene, y eso de, no, hay que preguntar a la oposición, no, la oposición tiene derechos, eso queda claro. El problema no es que la oposición tenga o no tenga derechos, o si se judicializa o no lo que es la pregunta o lo que es la misma revocación del mandato. El problema es que no quieren actuar como mayoría. No es lo deseable. No, Monreal, ya tira de plano al monte. Tampoco es nuevo este tema. Creo que los tiempos están vencidos y, pues si me apura tantito, creo que debe haber un relevo inmediato en lo que es la presidencia de la Junta de Coordinación Política y la jefatura de la bancada en Morena. Se requiere personas más comprometidas con la Cuarta Transformación, menos proclives a buscar esos acuerdos que luego les resultan un chasco a los propios senadoras y senadores de Morena. Saben que la oposición les dice que sí cuando les conviene y luego a la hora de votar, votan en contra. Y le doy un tema así de punto de referencia. Cuando en la Cámara de Diputados, cuando trataron el tema del desafuero, desaforaron a Saúl Huerta, a Mauricio Toledo, pero no al fiscal de Morelos. Ahí votaron en contra. Y estaban de acuerdo. Eso dijeron, estamos de acuerdo. Pero cuando se trató de uno de ellos, no estuvieron de acuerdo. Esa es la oposición legislativa. Sin palabra, sin honrar su palabra, sin ni siquiera establecer compromisos, pues ya no legales, compromisos éticos. La ética creo que no se les da en la oposición. Pero ahí tienen a su camarada, a su amigo Ricardo Monreal, ya actuando como del PRI, PAN, PRD, del PRIAN, RD, pues. ¿Cuánto tiempo lo van a sostener ahí? Digo, porque ya tira al monte, ya está del otro lado. Ya nada más es cuestión de que, pues, se nombre a otro. Consulten al líder de la 4T, al tigre de Macuspana, al líder, al presidente de la República, pues se lo tiene que consultar, porque es el presidente de México, es el fundador de Morena. Se le puede consultar, presidente, pues ¿a quién nombramos? Ya Monreal no tiene derecho de acceso como en otros tiempos y en otras épocas lo tenía con el presidente López Obrador. Hoy sus amigos del PAN, PRI, son los Claudios, parece que lo controlan totalmente. No parece, es evidente. Es cuestión de escuchar y de analizar, parece que está del otro lado. Tiene la mayoría y no quiere sacar un reglamento. En la Cámara de Diputados hay mayoría y no sé si ahí también no quieran sacar el reglamento. Ley secundaria, mayoría simple, no requieren mayoría calificada, porque la ley está aprobada. Que lo van a judicializar, bueno, y luego los buenos oficios del Poder Legislativo, ¿dónde quedan? Por eso le digo, es cuestión de analizar un poquito y dijeron, pues, Monreal está en tiempo extra en Morena, a ver si no se tardan tanto, porque ya puede ser dañino. Una confrontación con Olga Sánchez Cordero, que ella está en lo correcto, que se mantenga la pregunta. Y sabe Olga Sánchez Cordero que tienen la mayoría para sacar adelante esa ley de revocación. Ley secundaria. La revocación de mandato está aprobada. No es cierto lo que dice la oposición. No está aprobada, está aprobada. Lo que van a hacer es generar la ley secundaria, que es el reglamento para la revocación de mandato. Es todo. ¿Muy difícil? No. ¿Que se lleve a tribunales? No hay problema. ¿Que se lleve a la Suprema Corte? No hay problema. No, los problemas los genera Ricardo Monreal, el ex líder morenista. Ya no le puedo decir líder morenista, ya no lo es. Todavía aparece como tal. Pero vea lo que dice y es prácticamente PRIAN-RD. Que te vaya bien, Ricardo. Y creo que a los responsables de estos nombramientos, Mario Delgado, aguas, ya te dijo Ricardo Monreal que no te hace caso. Ni a Olga Sánchez Cordero, que él es como cabra en el monte, hace lo que le da su gana. Así les conviene tener un líder de bancada, en este caso, a grandes males, grandes remedios. Nos vemos en la próxima, amigas y amigos que ya están informados, yo los veo.
en la próxima emisión. ¿Sale? Órale, nos vemos.